Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este su canal favorito, Halcson, en un nuevo video para el canal. Antes de comenzar este video, amigos y amigas, muchas gracias por el apoyazo que le dan al canal. Hasta la fecha somos 840 suscriptores, amigos y amigas. Y eso me alegra demasiado porque sé que el trabajo que estoy haciendo está bien, está correcto. Obviamente siempre hay que mejorar algo, pero estamos yendo por el camino correcto y todo se lo debo a ustedes, amigos y amigas. Muchas gracias a los que ya están suscritos, a los que comentan, a los que dan like. Muchas gracias a todos ustedes. Sigan compartiendo este canal con todos. Sigan compartiendo los videos a todo el mundo, amigos y amigas. Los que son nuevos y aún no se han suscrito, suscríbanse porque siempre subimos videos con respecto a esta herramienta que nos encanta, que es UiPath. Y una vez más, muchas gracias por ese apoyazo que le dan al canal, por hacer de Halcson parte de sus estudios, parte de su vida, ese lugar, ese rinconcito de conocimiento donde ustedes pueden ingresar y buscar. Ya estamos llegando al objetivo de 1000 suscriptores. Sigan apoyando el canal para que más personas se suscriban y para que esta información llegue a muchas más personas. También, amigos y amigas, ya tenemos fecha para el tercer Meetup de UiPath Perú. Será este 25 de marzo a las 7 horario Perú. Todos están invitados, no necesariamente los que son de Perú son los que participan, no, es apto para todos. Los que ya han podido participar, he visto ahí que muchos de ustedes han participado, los que ya han estado dentro de estos Meetup han podido ver que conversamos de todo, hablamos de todo con respecto a UiPath y a temas de RPA. En este caso vamos a hablar el tema del reframework y entre otros temas importantes del día a día del negocio. Así que si tú no eres de Perú, estás invitado. Si nunca has participado en este Meetup de UiPath Perú, esta comunidad de UiPath, es tiempo para que lo hagas. Así que te espero este 25 de marzo a las 7 horario Perú. El link lo dejo en la descripción de este video. Así que ahora sí, dentro vídeo. Bien, como han podido ver en el título del video, vamos a hablar sobre este tema que me han estado escribiendo muchas veces y que lamentablemente no lo pude traer en su momento, pero ahora sí. Vamos a hablar sobre cómo crear triggers, cómo crear disparadores de ejecución. Y en este caso vamos a hablar con respecto a la ejecución unattended o desatendido. Para recapitular un poco, si recién estás metiéndote, sumergiéndote dentro del mundo de RPA, en el caso de UiPath existen dos tipos de robots. Los robots atendidos o attended, que vienen a ser estos robots que necesitan de una persona para ya sea ejecutar o para validar cierta información que va dejando, pero siempre con acompañamiento del usuario. Y este segundo robot del que vamos a tocar justamente en este video se llama los robots desatendidos o unattended. Si ya se han dado cuenta de la palabra desatendido, sabrán que este robot no necesita de intervención humana o de la intervención de un usuario. No necesita que el usuario ejecute el robot, no necesita que el usuario valide el robot, porque simplemente el usuario esperará ya sea una notificación, correo de auditoría, etcétera. Pero este robot es independiente, es autónomo. Y con esta información vamos ya de lleno. Lo primero que haremos aquí va a ser publicar este robot. La verdad, este es un robot muy sencillo que he creado, que solamente es abrir el browser, que viene a ser el eExplorer, e ingresar a la URL del ACME. Esta página que nosotros ya lo hemos visto y lo vemos día a día en estos videos de Halcson. Y luego que abra esta página del ACME, nos va a aparecer un mensaje diciendo robot unattended o desatendido ejecutado. Bien, vamos a probarlo cómo funciona y esto lo vamos a trasladar al orquestador y desde allí vamos a ejecutar de manera unattended. Vamos a hacer una ejecución unattended a demanda, que sería que nosotros ejecutemos dándole allí a un job, creando un job y ejecutando ese job, y el otro creando estos triggers que justamente trata el video, poniéndole una hora definida para que el robot ejecute. Bien, probemos este mini robot que acabamos de hacer. Y como les decía, aquí va a abrir la página del ACME. Ya está abierta la página del ACME, lo podemos ver aquí. Y ahora nos lanzaría este mensaje. Aquí está, robot unattended, desatendido, ejecutado. Bien, ya tenemos esto. Y ahora sí, vamos a publicar nuestro robot al orquestador. Existen dos tipos de publicaciones, pero
esa no los voy a tocar en este video. Más bien, si quieren saber estos dos tipos de publicaciones, escríbanme en la caja de comentarios, denle like a este video para poder así saber que realmente quieren conocer estos dos tipos de publicaciones. En este caso vamos a hacer uno de esos dos tipos de publicaciones. ¿Y eso cómo se hace? Pues vamos a darle publicar aquí. Automáticamente nos muestra el nombre de nuestro proyecto. En este caso aquí lo tenemos, OpenAcme, y automáticamente también nos genera un OpenAcme. Bien, tenemos las versiones, que eso es muy importante, ojo allí. No voy a profundizar mucho en este punto porque puede ser un tema para el próximo video que les menciono, así que ya vayan dándole like a este video. Bien, le damos Next y vamos a seleccionar la primera opción, que en este caso es para que nos mande a nuestra carpeta default. Bien, con esto es suficiente y le damos publicar. Automáticamente lo que va a hacer el UiPath, que ya está conectado con nuestro orquestador, va a ser lanzar este paquete al orquestador. Así que simplemente le damos OK. Aquí nos dijo que la publicación ha sido satisfactoria, el proyecto es tal y la versión es tal, ¿ok? Bien, ya estamos aquí en nuestro orquestador y vamos a ubicar ese paquete que acabamos de lanzar aquí al orquestador. ¿Dónde está ese paquete que hemos lanzado aquí al orquestador, que lo hemos publicado? Pues nos vamos al tenant y en la opción de package. Aquí en el package vamos a ubicar nuestro robot, que justamente está aquí. Luego podemos ver también las versiones y aquí tenemos la versión 1.0.1, que justamente es lo que el UiPath nos devolvió cuando hicimos la publicación. Bien, ya teniendo y ya sabiendo dónde ubicar nuestros paquetes, ahora sí podemos ir a nuestra carpeta default. Allí justamente es esta carpeta donde nosotros debemos crear nuestros robot unattended. Ojo, diferenciemos entre robot del orquestador con nuestro robot, el código que acabamos de crear del UiPath Studio. Y justamente para poder ver este robot del orquestador, vámonos ya aquí a esta opción robots. Y aquí vamos a poder encontrar las opciones para poder crear nuestro robot orquestador. Bien, lo que vamos a hacer es darle clic aquí en agregar. Vamos a darle Standard Robot aquí en esta opción. Y aquí debemos elegir la machine, la máquina donde va a ejecutarse el robot. Ojo, estos pasos de la configuración y conexión entre el orquestador y el UiRobot ya lo hemos visto en anteriores videos. Igual les voy a dejar aquí en la descripción del video el link de ese video donde configuramos machine, donde configuramos environment, ambientes, máquinas, donde creamos el robot, que va a ser lo mismo, solamente que vamos a configurar el tipo, este de aquí, esta opción. Ya tenemos un video con respecto a eso, así que si quieren ver esa configuración, si quieren recordar esa configuración, les dejo abajo ese link. Bien, continuemos. Vamos a ubicar la machine respectiva a nuestra máquina. En este caso nuestra máquina es este. Vamos a ponerle un nombre, cualquier nombre. En este caso voy a ponerle Halcyon. Ustedes pueden ponerle el nombre que desean. Una descripción, en este caso no necesitamos, podemos ponerle cualquier descripción, pero en este caso no lo vamos a poner, es opcional. Y aquí sí, este punto que es muy importante para que nuestros robots que estamos creando aquí se puedan ejecutar de manera desatendida o unattended. Bien, ¿qué tipo de robot vamos a crear? Pues vamos a cambiarle y vamos a poner de tipo unattended. Aquí lo tenemos y automáticamente aparecen nuevos campos. Ahora lo que debemos ingresar es nuestro dominio y usuario. ¿Y cómo buscamos o cómo obtenemos nuestro dominio? Fácilmente, lo que tenemos que hacer es Windows R para que nos aparezca esta ventanita de ejecutar. Ponemos CMD y aquí colocamos Who am I y le damos Enter. Lo que nos devuelve este comando, eso lo debemos copiar y lo debemos pegar aquí. Tal cual. Y bien, aquí lo tenemos. Ahora, nuestro password tiene que ser el mismo de tu contraseña Windows. Esa contraseña que ingresas al momento de iniciar sesión a tu Windows, a tu cuenta de tu máquina. Esa es la contraseña que debes colocar aquí. Bien, ya teniendo todos los campos llenados, le damos clic al botón crear. Ahora, ya tenemos nuestro paquete publicado, ya tenemos nuestro robot creado en el orquestador de tipo unattended. Ahora vamos a configurar nuestros
process, nuestros procesos. Un paquete, recordar que un paquete necesita de un proceso para poder ser ejecutado. Para ir a nuestros process, vamos a darle clic aquí a Automations y aquí tenemos processes. Ahora vamos a darle agregar y aquí vamos a agregar justamente nuestro paquete. Aquí está OpenACME. Nos aparece automáticamente la versión y el environment que nosotros hemos creado y le damos en continuar. Estos son datos adicionales que en este video no los voy a tocar, pero vamos a darle simplemente crear. Listo, ya tenemos nuestro process creado. ¿Y qué nos estaría faltando? Pues simplemente o crear un trigger para que se ejecute este process o crear un job para ejecutarlo a demanda. Bien, recordarles que si ejecutamos un job a demanda, pues tenemos que ir aquí a esta opción de job. Y si un trigger se ejecuta también, este también va a dejar un job porque necesitas de un job para ejecutar un proceso. Bien, dicho esto, vamos a darle play aquí. Si es que queremos hacerlo a demanda, vamos a utilizar esta primera opción. Vamos a darle Start a Job y cuando le demos clic a Start a Job, nos va a mostrar lo siguiente. Aquí nos muestra el robot que acabamos de crear, el robot del orquestador. Vamos a seleccionar ese robot porque es este agente, es este robot quien permite tomar tu paquete, tu código del UiPath Studio y llevarlo a la máquina donde se ejecutará y él lo ejecuta. Entonces damos Start y vamos a ver qué es lo que nos muestra. Ojo aquí, amigos y amigas, ya estamos ejecutando desde el orquestador. Ahora sí, vamos a darle Start. Aquí se ha abierto la página del ACME y automáticamente también nos ha devuelto este mensaje que acabamos de ver. Bien, ahora, ¿qué sucedió en el orquestador? Si se dan cuenta, estamos aquí en la opción del job y ha creado un job, un registro, donde podemos ver también su log y qué es lo que ha sucedido con este. Vamos a darle clic a View Logs y aquí nos detalla qué es lo que ha hecho. Ahora, la segunda opción para poder crear una ejecución, un job, es de la siguiente manera. Ya no estamos en el process. La primera forma fue dándole clic aquí en Start a Job y ahora la segunda, vamos directamente a la opción de Job y aquí tenemos Start. Bien, damos clic y aquí también podemos ubicar, seleccionar cuáles de nuestros procesos, ojo allí, procesos, estamos hablando de procesos, es el que queremos ejecutar. Vamos a darle clic en OpenACME, aquí lo tenemos y automáticamente nos muestra este robot que ya lo vimos anteriormente. Damos clic y vamos a darle Start. Si se dan cuenta, nos muestra ya un registro con estados, en este caso Running, que está corriendo el robot, y vamos a cerrar ahora esto para ver ahora cómo aparece, y Successful cuando ha finalizado. Ahora, aquí hay tipos de estados que no los voy a mencionar en este video. Sería un tema para hablar de estados, para hablar de jobs en otro video. Ahí déjenme sus sugerencias si es que quieren ver estos tipos de videos. Pero hasta aquí ya tenemos nuestros jobs ejecutados. Las dos formas de ejecutar un job. Bien, como han podido ver, esta es una ejecución a demanda porque uno lo puede solicitar, porque uno lo puede ejecutar y no habría ningún problema. Ahora sí, nos introducimos a ver los triggers, estos lanzadores de procesos, estos lanzadores de robot, de ejecución, como quieran llamarlo, en un horario definido, programado en un día, en una hora, en un segundo, definido por ustedes. Y para eso tenemos que ir aquí a la opción de triggers y vamos a crear nuestro primer trigger. Vamos a darle aquí más, vamos ya de lleno a este video. Y aquí tenemos dos tipos de trigger, el trigger time y el trigger de colas. Bien, vamos a hablar en este video del trigger normal y vamos a dejarlo para otro video. Va a depender mucho de cuántos likes reciba este video para poder hablar sobre este trigger de colas. Entonces, vamos a ponerle un nombre ya a nuestro trigger. La verdad es el nombre que ustedes desean. Aquí no hay ningún problema, solamente tienen que ponerle un nombre que identifique a su proceso y que sea un trigger. Bien, ya tenemos esto. Ahora, vamos a buscar nuestro process. Aquí está, aquí lo tenemos. Vamos a darle clic a esta opción y vamos a darle OpenACME. Aquí está nuestro proceso. Ya teniendo esta ejecución, aquí nos aparecen las prioridades. Si es que es una prioridad alta,
pues en la secuencia de triggers que pueda haber, pues va a identificar cuál tiene una prioridad más alta o una prioridad normal o una prioridad baja, y en base a eso va a comenzar a priorizar ciertas cosas. Bien, en este caso nosotros vamos a dejarle que no tiene ninguna prioridad y simplemente que ejecute con normalidad. Ahora, una zona horaria. En este caso ustedes tienen que identificar la zona horaria de su servidor, de su máquina o de su localidad. En este caso, la zona horaria de mi máquina vendría a ser Lima, Perú. En este caso, el UTC-05. Y luego, amigos y amigas, tenemos esto. Por minuto. Cada qué minuto yo deseo que se ejecute este robot. Si nos vamos a la siguiente opción por hora, cada cuántas horas y minutos necesitamos que el robot se ejecute. Aquí va a depender mucho de cómo haya sido analizado el proceso o el negocio necesite que su robot esté funcionando. Hay robots que pueden ejecutarse cada 10 minutos, cada 5 minutos, como también hay robots que pueden ejecutarse cada hora, diario, una vez a la semana, una vez al mes. Bien, eso lo tenemos que configurar aquí. Podemos ponerle cada minuto y vamos a hacer esta pequeña prueba. Vamos a poner que cada minuto se va a ejecutar ese robot y vamos a ver esa secuencia de ejecuciones aquí en este video. Ahora, es un punto muy importante este campo Non-Working Days Restrictions. Muchos no lo saben, muchos no lo tocan, algunos saben pero no lo tocan. Y trata sobre los días feriados que nosotros podemos setearlo, que nosotros podemos configurarlo aquí en el orquestador para que un robot automáticamente, seleccionando ese calendario, no ejecute esos días. Eso quiere decir, si en mi calendario hoy 26, en mi calendario del orquestador hoy 26 es feriado y en mi trigger tengo de lunes a viernes que se ejecute mi robot, pues este día no lo voy a ejecutar porque en el calendario del orquestador hay un feriado. Bien, eso no lo vamos a tocar en este video. Espero también allí sus comentarios para ver si es que les gustaría que traiga también ese video aquí al canal, pero allí les dejo, cierro ese paréntesis del Non-Working Days y vamos a ejecutar este primer ejemplo. Vamos a agregar add. Bien, y aquí dice cada minuto y vamos a ver qué hace nuestro trigger. Aquí está, vamos a nuestro job para que se vea esa interacción de los minutos. Voy a expandir aquí mi máquina, aquí tenemos la fecha. Y vamos a ver la ejecución de este trigger. Vamos aquí a Job y vamos a ver que se va a crear un job cada minuto. ¿Ok? Ahí lo vamos a ver. Bien, amigos y amigas, ya han podido ver, aquí están los jobs que han sido creados y se han ejecutado cada uno en un minuto respectivo. Vamos a nuestro trigger. Podemos ahora también deshabilitar como habilitar estos triggers. Vamos a deshabilitarlo para que no siga ejecutando. Aquí también, como les menciono, existe la opción de deshabilitar como habilitar. Si ya lo hemos deshabilitado, podemos también habilitarlo. Bien, vamos a editar este trigger, vamos a ponerlo a editar. Ahora, les voy a enseñar la opción que a mí me gusta más, que vendría a ser el Advanced, aquí con una expresión. Y ustedes me dirán, ¿cómo haces eso? ¿De dónde has ubicado? ¿De dónde has obtenido esa información para utilizar este Chrome Expression? Fácil, amigos y amigas, les voy a compartir también una URL que yo utilizo mucho, que me gusta bastante, Chrome Maker. Este de aquí es una página que la verdad ayuda bastante. Ayuda mucho en poder crear este tipo de parametría de tiempo en esta opción Advanced del orquestador. Bien, ¿qué se hace aquí? ¿Cómo se obtiene? En este ejemplo vamos a verlo. Bien, si yo quiero que mi ejecución sea semanal, voy aquí a esta opción semanal y voy a poder configurar. Eso quiere decir, si por ejemplo mi negocio necesita que el robot se ejecute martes, miércoles, jueves, viernes, pues solamente le doy check aquí, check, check, check. Aquí está. Y busco la hora. Si quiero que sea la hora 9 de la mañana, pues aquí está.
Entonces le doy Generate aquí para generar y me va a mostrar la expresión aquí abajo. Y de paso también me muestra las ejecuciones que serían, por ejemplo, el día sábado, ¿no? Aquí está, le he puesto sábado. El día sábado, la siguiente ejecución de hoy sería, hoy día estamos viernes, aquí sería sábado a las 9, vendría a ser el martes a las 9, el miércoles a las 9, y como que te muestra estas opciones de cómo, en qué horario se ejecutaría este robot. Bien. En este caso nos está mostrando las opciones y los horarios bajo esta parametría. Y lo que nosotros solamente haríamos sería copiar esta información de aquí, llevarlo a nuestro Chrome Expression, a este campo, y podemos darle Update. Vamos a darle Update y vamos a ver. Y aquí está. El día de mañana se va a ejecutar a las 9 y aquí dice, vamos a ponerle, solo martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Bien, y la siguiente ejecución, esta siguiente ejecución del trigger va a ser en 15 horas todavía. Volvamos nuevamente a nuestro trigger y como les mencionaba, amigos y amigas, es una opción que a mí me gusta utilizar más que quizás entrar aquí y también que es otra forma darle clic y también ponerle los mismos datos. Bien, hay veces que ustedes pueden utilizar esto, hay veces que ustedes pueden utilizar el Advanced porque hay reglas de negocio que tal vez se tiene que configurar de una forma específica que justamente en este Advanced, en este Chrome Expression van a tener que utilizar y no sea tan fácil de solamente utilizar estas opciones de aquí. Por ejemplo, ¿cómo ejecutas un primer día de cada mes? Eso no lo vas a poder hacer aquí en estas opciones, tienes que buscar la forma y justamente este Chrome Expression es esta variante, esta opción agregada del orquestador que te dice, ok, estas configuraciones que no lo puedo hacer aquí con estas anteriores opciones, lo puedes hacer de esta forma gracias a este Chrome Expression. Bien, amigos y amigas, espero que les haya gustado este video. Si ha sido así, no te olvides de suscribirte. Si es que aún no te has suscrito, pégale allí un buen like a este video, porque eso me ayuda demasiado. No te olvides de también comentar en la caja de comentarios. Si quieres apoyar también al canal, aquí en la descripción del video tienes mi link de PayPal, también tienes el link de mi cuenta de Patreon. Y recordarles, amigos y amigas, que ya estamos en los 840 suscriptores. Ya vamos a llegar al objetivo que son 1000 suscriptores gracias a ustedes, amigos y amigas. No te olvides de compartir estos videos, de compartir este canal con todos tus amigos, porque queremos que esta comunidad de Halkson, que habla temas de UiPath, temas de RPA, llegue a cada una de las personas que lo necesitan. Sin más, amigos y amigas, nos vemos en el próximo video.